Abajo Jomeini, abajo Jomeini. Los cielos sobre Teherán están en llamas, pero este resplandor no es una señal de victoria, sino más bien el último suspiro de una ilusión de 47 años. Mientras el régimen iluminaba el cielo con fuegos artificiales por valor de millones de dólares para celebrar el aniversario de su fundación, llamado 22 de Bahman, el nivel de decibelios en las calles nos contaba una historia completamente diferente. Los sonidos que surgían de las calles de la capital ahogaron las marchas de victoria que resonaban desde los altavoces del régimen. La noche del 10 de febrero de 2026 pasó a la historia como la noche en que la República Islámica perdió el control en su propia capital. No solo fueron los fuegos artificiales llenos de pólvora los que explotaron esa noche. El muro de miedo entre el pueblo y el Estado también se derrumbó para nunca ser reparado. Muerte a los bastardos de Jomeini. Están celebrando. Si Dios quiere, estoy filmando esto para que el próximo año pueda mostrarlo. Esto iba mucho más allá de una crisis diplomática o tensión regional. Era el fin físico, psicológico y militar de una era. Ni siquiera el ruido de los fuegos artificiales podía ahogar los gritos de «muerte al dictador» de millones que gritaban desde sus ventanas. «Abajo, abajo, Khamenei». Mientras el régimen pensaba que estaba celebrando, en realidad estaba tocando la banda sonora de su propio funeral. Esta fecha, que el régimen intentó convertir en una demostración anual de fuerza, usando autobuses para transportar multitudes y legitimarse, tuvo el efecto contrario este año, convirtiéndose en un boomerang que golpeó al régimen. Datos obtenidos de nuestra red de reporteros en el campo y del análisis de OSINT muestran que la estructura de las protestas ha cambiado fundamentalmente. Ya no solo hay multitudes reuniéndose en plazas para ser golpeadas, hay una guerra sónica, que llamamos protesta vertical, llevada a cabo desde ventanas, azoteas y balcones, cubriendo toda la ciudad donde las fuerzas de seguridad no pueden intervenir. Incluso en el oeste de Teherán, tradicionalmente considerado el bastión del régimen y el área con el cordón de seguridad más intenso, la situación está fuera de control. Imágenes grabadas y geolocalizadas por ciudadanos muestran claramente al gobierno usando bombas de sonido de grado militar para reprimir y dispersar a las multitudes reunidas alrededor de la Torre Milad. Sin embargo, estas explosiones alimentaron la ira en lugar del miedo, y los cánticos de «muerte al dictador» se elevaron aún más fuerte inmediatamente después de las explosiones. El régimen intentó usar el ruido de sus propias celebraciones como cobertura para ahogar las voces del pueblo, pero esta táctica fue devastada. «Abajo, abajo, Khamenei». Cuando profundizamos en el análisis, el detalle más crítico, y para el régimen más aterrador que distingue esta noche de todas las demás protestas, es la ola de rebelión nostálgica. En el aniversario de la Revolución Islámica de 1979, la gente gritando «Khatami Shah» y «Reza Pahlavi» desde sus ventanas es la prueba más concreta de que la legitimidad de la República Islámica ha sido borrada. «Abajo, abajo, Khamenei! Abajo, abajo!» Jomeini. Esto no es una simple preferencia política o una queja económica, es un rechazo total de 47 años de historia. En el aniversario de la revolución, el pueblo asestó al régimen el golpe ideológico más fuerte posible al invocar la monarquía que habían derrocado. Estos lemas refutan el argumento del régimen de que, si nos vamos, se producirá el caos, porque la gente no quiere caos. Quieren el orden del pasado, es decir, el rey. Esta situación no es exclusiva de Teherán. Los datos disponibles muestran que este lema se ha propagado como un virus y se está repitiendo en todo el país. Las personas gritando estos lemas desde sus hogares y espacios privados en respuesta a las manifestaciones propagandísticas del régimen hacen que el control de las calles por parte de la Guardia Revolucionaria sea insignificante. Puedes conducir un tanque por la calle, pero no puedes intervenir con un tanque en una ventana del 10º piso de un edificio de apartamentos. El régimen está indefenso ante esta resistencia civil asimétrica. Sin embargo, no se trata solo de voces y consignas. La infraestructura física también está dándole alarma y la capital está literalmente ardiendo. Incendios y explosiones misteriosas reportadas en todo Teherán y confirmadas por datos satelitales han destrozado las afirmaciones del régimen sobre seguridad y estabilidad.
Estos incidentes, que específicamente apuntan a las líneas estratégicas de energía de la capital, estaciones transformadoras y centros comerciales de lujo conocidos por pertenecer a la élite del régimen, son más que meros accidentes. Son señales de advertencia de una campaña de sabotaje sistémico y colapso interno. Fuentes de OSINT confirman que estos incendios comenzaron simultáneamente en puntos estratégicos y que los equipos de bomberos no pudieron responder adecuadamente. Esta situación sugiere que el aparato de seguridad interna es inadecuado o, peor aún, está haciendo la vista gorda ante este colapso o incluso apoyándolo desde dentro. El intento del gobierno de desestimar estos eventos con excusas simples e inverosímiles como fugas de gas o fallos eléctricos no es gestión de crisis, sino un reflejo de pánico. Es estadísticamente imposible que haya fugas de gas en 5 puntos diferentes de la capital en una noche. Esto es una guerra interna. La respuesta del régimen a este caos y estos incendios fue un ejemplo tragicómico de impotencia. Incapaz de cambiar la realidad en las calles, los medios de la Guardia Revolucionaria recurrieron a crear una realidad virtual para intimidar al público y transmitir el mensaje de que todavía somos poderosos, aún podemos atacar en cualquier lugar. Lanzaron videos de baja calidad de inteligencia artificial que parecían sacados del juego Call of Duty, sin base en la realidad. Peor aún, editaron imágenes antiguas de pruebas de misiles de hace años y las publicaron con la etiqueta «Probamos nuevas y avanzadas armas hipersónicas». Esto no es una demostración tecnológica de fuerza, sino una admisión de debilidad. Un ejército real no necesita gráficos de videojuegos ni material de archivo para demostrar su fuerza. La demuestra en el campo de batalla. El régimen ha perdido tanta credibilidad con su propia gente que ahora intenta mantenerse a flote no con fuerza física, sino con engaños digitales. Sin embargo, las imágenes provenientes de Niavarán demostraron que la gente vio a través de estos engaños y no abandonó las calles. Incluso el espectáculo de luces en la Torre Milad, el centro de las celebraciones, fue saboteado por los sonidos de protesta de fondo. El régimen intentó crear una ilusión de normalidad, iluminando la torre, pero olvidaron silenciar el audio. Lo que se escuchaba en esos videos era la oscura ira bajo las luces. Este contraste resume perfectamente el estado actual del régimen, adornado por fuera, podrido por dentro. Este fuego interno desencadenó una tormenta geopolítica mucho más grande y destructiva más allá de las fronteras. El caos en las calles de Irán se convirtió en la bengala estratégica tan esperada para los responsables de la toma de decisiones en Washington y Tel Aviv, y el mecanismo militar se activó a una velocidad aplastante. Mientras el régimen jugaba al gato y al ratón, con su propia gente en el interior, el círculo exterior se estrechaba con un silencio mortal, y la doctrina de guerra asimétrica de Irán de décadas colapsó de la noche a la mañana. El primer y más crítico eslabón en el efecto dominó es la acumulación masiva e inédita de poder aéreo por parte de los Estados Unidos en la región. El Pentágono desplegó 24 F-22 Raptors y 6 aviones de combate F-35 a la región, además de su presencia existente. Estos números deben interpretarse correctamente. Esto no es una rotación rutinaria ni una simple demostración de fuerza. El F-22 Raptor es la plataforma de superioridad aérea más avanzada del mundo, y bajo circunstancias normales, el despliegue de una flota tan grande a una sola región significa preparativos para un ataque en el primer día. Los sistemas S-300 PMU-2 de la era soviética de Irán y las baterías de defensa aérea Bavar 373 de producción nacional son completamente ciegos a la tecnología furtiva de los F-22 Raptors. Técnicamente hablando, cuando un F-22 entra en el espacio aéreo iraní, para cuando los operadores de radar en Teherán lo vean en sus pantallas, ya será demasiado tarde y las municiones ya estarán fijadas en sus objetivos. Esta brecha tecnológica está convirtiendo el espacio aéreo del régimen en un colador. Por otro lado, la capacidad de fusión de sensores que aportan los F-35 crea un escudo digital contra las fuerzas proxy de Irán en la región y la amenaza de enjambres de UAV. Los F-35 pueden detectar UAV enemigos incluso antes del despegue, incluso antes de que salgan del hangar, y emitir una orden de destrucción a través de la red de datos. Las famosas ciudades de misiles y silos subterráneos del régimen se han convertido en indefensas pilas de concreto ante esta asimetría tecnológica. El efecto dominó ha ido más allá de la dimensión militar y se ha convertido en un asedio diplomático, o más bien en una operación de estrangulamiento. La visita repentina y sorpresiva del vicepresidente Hedi Vance a Armenia y Azerbaiyán puede parecer un simple tráfico diplomático en el mapa. Estratégicamente, sin embargo, esto es el corte de la línea vital norte de Irán.
Este acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia, mediado por los Estados Unidos y apodado la Paz Fría, ha convertido efectivamente la frontera norte de Irán en una línea de vigilancia de la OTAN, Estados Unidos. Durante años, Teherán ha utilizado la tensión en el Cáucaso y el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia como un amortiguador para su propia seguridad, alimentándose de este caos. Ahora, esa zona de amortiguamiento se ha convertido en una posible base avanzada para aviones estadounidenses y un puesto de escucha para la inteligencia estadounidense. Este movimiento estratégico también ha destruido los sueños del corredor norte-sur de Irán. La ruta de comercio y logística planeada para ir desde Rusia a través de Irán hasta el Océano Índico ahora tiene que pasar por una región bajo control diplomático y militar de Estados Unidos. Esta situación hace imposible que Irán se presente ante Moscú y Pekín como «soy un país de tránsito indispensable, deben protegerme». Irán está atrapado en una pinza diplomática desde el norte y una pinza militar desde el sur. Esto no es solo una amenaza de cambio de régimen, sino la neutralización geopolítica del Estado iraní. El papel del Reino Unido en esta ecuación tampoco es pasivo. El movimiento de aviones Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea y aviones cisterna a lo largo de la ruta de Chipre y Qatar demuestra que se está proporcionando apoyo logístico y de defensa a las operaciones estadounidenses. Los británicos pueden no atacar primero, pero están allí para mantener el espacio aéreo abierto y proteger a Israel y los países del Golfo. Esto muestra que la coalición formada contra el régimen abarca no solo a los Estados Unidos, sino a todo el bloque occidental. Mirando el panorama más amplio, es decir, todo el mapa, lo que sucedió en Teherán esta semana no es solo un levantamiento local o una crisis regional, es la ruptura de las fallas geopolíticas de Eurasia. Durante décadas, Irán se ha posicionado como el puesto avanzado y punta de lanza de Rusia y China en el Medio Oriente y como la piedra angular de la resistencia contra el sistema occidental. Pero esta noche vimos que ese cerrojo está oxidado, podrido y a punto de romperse. Este proceso, denominado la ruptura del candado euroasiático, es una pesadilla estratégica completa para Rusia, y no es coincidencia que esté ocurriendo en un momento en que Vladimir Putin está atascado en Ucrania. El descenso del aliado más importante de Rusia en su flanco sur hacia la agitación interna, la parálisis de su capacidad militar y la invasión de la influencia estadounidense en su frontera norte están intensificando la sensación de asedio de Moscú. Si Irán cae o se ve envuelto en caos interno y parálisis, el sueño de Rusia de acceder a mares cálidos y el corredor gris de comercio que utiliza para eludir las sanciones occidentales desaparecerá. Por lo tanto, el silencio en Moscú no es indiferencia, sino una espera impotente. El Kremlin no tiene la capacidad militar ni económica para rescatar a sus aliados en Teherán. Están atascados en sus propias guerras. Mientras tanto, la intervención de China en la situación avanza de manera silenciosa y profunda. Informes de inteligencia indican que el líder chino Xi Jinping ha enviado equipos especiales de telecomunicaciones y posiblemente tecnología de detección satelital similar a Starlink a Teherán para prevenir el colapso de la red de comunicaciones de Irán y perturbar la coordinación de los manifestantes. Incluso hay serias acusaciones de que han localizado unidades de Starlink y las han reportado al régimen. Esto demuestra que China ve a Irán no como un aliado, sino como una fuente de seguridad energética y una distracción de Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera la tecnología china puede censurar la ira de un pueblo que grita Khabib Shah. El desarrollo más sorprendente que muestra cuán lamentable se ha vuelto la estrategia de supervivencia del régimen se está desarrollando en el frente de Afganistán. El reconocimiento oficial de la Guardia Revolucionaria del gobierno talibán y los intentos de desarrollar relaciones con Afganistán no son una victoria diplomática, sino preparativos para un plan de escape desesperado. En un escenario donde Venezuela está geográficamente distante y es logísticamente arriesgada, y Rusia está ocupada con sus propios problemas y es poco confiable, Afganistán se ve como el último refugio, la última base de respaldo en el mundo para las élites del IRGC y los remanentes del régimen. Informes de que han trasladado su dinero, oro y familias a áreas cercanas a la frontera afgana muestran que incluso los capitanes admiten que el barco está haciendo agua. Es una de las ironías más dolorosas y humillantes de la historia que un régimen que comenzó hace 47 años, afirmando que exportaría la revolución islámica a todo el mundo y desafió a América, ahora esté planeando refugiarse en las cuevas de los talibanes para sobrevivir. Esta es la certificación de la bancarrota ideológica. La línea roja del presidente Trump sobre misiles balísticos y armas nucleares ha puesto al régimen en un completo estancamiento. Los análisis muestran que el tema nuclear es en realidad una distracción. El verdadero problema son los misiles balísticos.
Irán puede comprometerse tácticamente con su programa nuclear y detener el enriquecimiento. Sin embargo, no puede renunciar a su programa de misiles balísticos, porque esos misiles son el único seguro de vida del régimen en el país y en el extranjero. Si renuncian a los misiles, se quedan indefensos y comparten el mismo destino que otros líderes derrocados. Si no lo hacen, se convierten en objetivos. Este dilema está paralizando al régimen. La mesa de negociaciones no es un lugar para soluciones, sino simplemente un escenario para ganar tiempo. El conflicto entre el ala reformista y los halcones dentro del régimen está ya precisamente en este punto. Uno quiere negociar, el otro dice, si negociamos, morimos. Este conflicto interno consumirá al régimen desde dentro antes de cualquier intervención externa. En el frente económico, la crisis sistémica combinada con la desobediencia civil está volviendo disfuncional al Estado. Las huelgas de trabajadores, el cierre de tiendas y la moneda devaluada han eliminado la capacidad del régimen para controlar al pueblo con salarios, ayudas y subsidios. La gente ya no tiene miedo porque no tiene nada que perder. Si un régimen no puede alimentar a su pueblo, protegerlo y, lo más importante, silenciarlo en su propia capital, ese régimen está efectivamente acabado. Solo queda que la caída se formalice y se escriba en los libros de historia. En conclusión, las luces que vimos en los cielos sobre Teherán la noche del 10 de febrero de 2026 no eran las luces de una celebración, sino las luces de la gala de clausura de una era. La República Islámica no celebró su 47º año, organizó su propio funeral en su propia capital. El régimen intentó cubrir los lemas de muerte a Jamenei con fuegos artificiales y la sombra de los F-22 sobrevolando con videos de propaganda cómicos, pero fracasó. La verdad no surgió desde la cima de la Torre Milad, sino desde las ventanas de los callejones de Teherán, del lamento de una madre y el grito de un joven de Shabet Shah. La fortaleza sureña del Kremlin se está desmoronando. El plan de la franja y la ruta de China se está deshaciendo en el nudo iraní, y el pueblo iraní está haciendo su movimiento final y más grande para despertar de una pesadilla de 47 años. Esto ya no es una tensión diplomática ni una crisis regional. Este es el momento en que se está redibujando el mapa de Oriente Medio. El régimen está atrapado. Está rodeado por todos lados por su propio pueblo desde dentro, la diplomacia estadounidense desde el norte, la marina estadounidense desde el sur y la superioridad tecnológica desde el cielo. No hay a dónde correr, ni refugio donde esconderse, ni aliado con quien refugiarse. Los lemas coreados esa noche no fueron solo una protesta, sino una nota escrita en la historia. El miedo se acabó, el regreso del rey ha comenzado, y la historia siempre nos muestra esto. Cuando un pueblo supera el miedo, ningún dictador, ningún ejército y ninguna propaganda pueden resistir. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.